Propicios días, criaturas del cosmos, bienvenidas a esta emisión improbable del espacio-tiempo. Ups, ahí vamos. Porque contra todo pronóstico, aquí estamos luchando contra las fuerzas de la entropía y la incertidumbre del mundo en Random Universe, tu podcast sobre ciencia, humanos y un vacío insondable. Y bueno, les habla Elena Denia al micro desde algún lugar recóndito de la Tierra y al otro lado del globo, Sergio Mars. Muy buenas, Sergio. Buenas. Sergio, ¿cómo de random te sientes hoy? Hoy extraordinariamente random. Vamos allá. ¿Cómo es eso? Bueno, pues porque circunstancias de la vida. Circunstancias de la vida que nos han hecho empezar un cuartito de hora más tarde, pero no se Exacto. preocupen los oyentes, estamos arrancando y afrontando un par de problemas técnicos. Ujú. Muy bien, pues venga, hoy vamos a hacer un programa sobre Marte y sobre la vida, pero vamos a hablar de un tipo de vida muy particular, la vida simple, porque ha habido un descubrimiento recientemente que no ha recibido la atención que merece. Bien, el menú del día será: ¿tenemos buenas razones para pensar que hubo vida en Marte? Luego, una vez recolectamos muestras de roca marciana que son muy prometedoras, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo las traemos a la Tierra? Y en la segunda parte del programa, que será un poquito más especulativa, hablaremos sobre cuándo podemos considerar que algo está vivo y sobre si está siendo todo el mundo demasiado comedido con esta reciente noticia. Si hay que ser prudentes o hay que descorchar el cava ya. Muy bien, Sergio, tú eres biólogo. Ahí. Sí. Cuéntanos qué hemos encontrado en Marte. Bueno, soy biólogo, pero esto sobre todo es una cosa de geólogos. Pero Ujú. vamos a ver, primero vamos a intentar contextualizar todo el descubrimiento, porque esto no viene de ahora, como todos los descubrimientos científicos, viene ya preparándose desde hace tiempo. Esto es la misión Marte 2020, que ha consistido en enviar, bueno, viene de antes, pero la misión Marte 2020 consistía en poner un rover en la superficie de Marte, el rover Perseverance, para ir a buscar, esta vez ya directamente, precisamente lo que quizás hayamos encontrado, que son rastros de vida. Las misiones preparatorias son las dos primeras misiones con rovers, sobre todo la Curiosity, que ya demostraron pues uno de los que por ahora consideramos como lo necesario para que se pueda desarrollar la vida, que es que haya agua libre. Y estas Ujú, sondas ya encontraron que Marte tuvo océanos, ya no ujú. solamente pequeñas agua, que ya sabemos que la tiene, porque en los polos se han encontrado agua tanto congelada como posiblemente subterránea, pero ya se supo que, ya se ha sabido, gracias al análisis de cómo se ha sedimentado todo, como las marcas y todo esto, que hubo unos océanos. Se creía que desaparecieron hace unos 3.600 millones de años. Muy bien. Esto es porque vemos marcas en la Tierra, ¿no? Que indican que Exactamente. hubo lagos, océanos, Vemos, ríos. vemos marcas de deposición, vemos rocas Ujú. sedimentarias, hemos visto los fondos oceánicos, ríos, los cursos de los ríos, todo esto ya lo teníamos visto y se habían datado más o menos hace 3.600 millones de años, que se supone que es cuando Marte perdió su atmósfera por culpa de procesos geológicos. Ahora mejor no entramos en ello porque nos, nos ponemos demasiado, o sea, añadimos demasiado. Técnicos, El sí. caso es que con toda esta información, la NASA eligió un lugar para buscar vida, para buscar rastros de vida, más que vida, rastros de vida. Ujú, Ese lugar es el lago Jezero, que es una especie de, es un cráter meteórico bastante grande que tiene como las huellas de antiguos cauces de río que desembocaban en él. ujú. Es decir, es un sitio en el que había agua corriente, y eso es muy importante de cara a la posible formación de vida.
porque sabemos que la vida, el mejor sitio para que se pueda, según nuestras teorías, formar, es en lugares donde precisamente tenemos un medio solvente universal, como es el agua, y hay cierta variación, porque si no hay un poco de movimiento, la cosa no se anima. El caso es que la cuestión es la siguiente, ya vamos específicamente a ese sitio a buscar las biofirmas que se llaman. Una biofirma Biofirmas. no es exactamente la vida, sino que es la huella que deja la vida una vez ya ha pasado. Un rastro. Eh, un rastro. En la Tierra, las biofirmas más antiguas tienen precisamente más o menos esa edad, 3.600 millones de años, y son unas formaciones que se llaman estromatolitos, que son como deposiciones de actividad bacteriana que están en las rocas más antiguas que tenemos, porque la Tierra es un mundo geológicamente muy activo y nuestras rocas más antiguas tienen 3.600 millones de años. Las de Marte son un poco más antiguas porque Marte paró un poquito antes de ponerse, de tener tanto movimiento, tanta destrucción de rocas y demás. El caso, mandan aquí la Perseverance, vamos hacia la zona de uno de los ríos y va tomando muestras y al final, hace algo así como un año y algo, descubren una roca de la que ya se habló en su momento, que tiene unas marcas, que es precisamente aquello que estaban buscando, que son unas marcas con lo que ellos llamaron semillas de amapola y manchas de leopardo. Todo muy bonito y además, si te das cuenta, son dos cosas vivas que ya nos van acercando. Las manchas, las semillas de amapola eran unos puntitos negros. Bueno, podéis ver enseguida en cualquier sitio la imagen de la piedra, submilimétricas. Tienen entre unos 200 micrones más o menos de diámetro, de color negro. Y las manchas de leopardo son un poquito más grandes, estas sí que llegan al milímetro, con un exterior un poquito más oscuro y un interior más claro. El caso es que este tipo de manchas se encuentran en la Tierra asociadas con actividad biológica. Es decir, si estamos buscando algo que estuvo vivo en algún momento en Marte, pues aquí tenemos algo que tiene una muy, muy fuerte posibilidad de serlo. Pero claro, habría que mirar más a fondo. Y la Perseverance tiene varios instrumentos que están diseñados específicamente para intentar descubrir qué es lo que tenemos aquí con que nos enfrentamos. O sea, la Perseverance es como, es un Es un robot laboratorio. laboratorio. Es un laboratorio hasta donde, claro, hasta donde puedes empaquetar y meter y lanzar hasta Marte, que, en fin, Claro. está un poquito lejos. Está El, limitado. lo primero que tenían que buscar es si había rastros de biomoléculas. La biomolécula se caracteriza por los enlaces carbono-carbono. Y eso se hace mediante un sistema de difracción, rayo láser, se encuentra la cosa y descubrieron que efectivamente había enlaces carbono-carbono. Ahora bien, no todos los enlaces carbono-carbono se forman por actividad biológica. Es importante porque si no hubieran encontrado esto, ya no, nos vamos a casa y ya no hace falta seguir porque ahí no hay nada. Pero sí que encontraron que había muestras de biomoléculas, de las moléculas con las que se forma la vida, que podrían haberse depositado a lo largo del tiempo en, la base, bueno, en la base del río y del antiguo lago. Aquí entiendo Vale, que habría una horda de científicos tratando de buscar explicaciones alternativas que bueno, tumbaran esta por ahora, hipótesis. de lo que hemos hablado no hay nada tan, tan extraño, es algo bastante normal. Lo que ya es específico es la composición de estas manchas. Estas manchas, también con los instrumentos de la Perseverance, encontraron que eran ferrosulfitos y ferrofosfatos, de un tipo bastante especial, que se pueden formar tanto por medios biológicos como por medios abióticos. Específicamente Abiótico comentan, es un proceso que no necesita la vida. exacto, un Eso. proceso
Que que no no tienen nada que ver con la involucra, vida. exacto, formas de vida. Ujú, Ujú. El, la cuestión es esta. Bueno, han llegado a la conclusión de que lo más probable es que estos minerales sean vivianita y greigita, que son dos minerales que, como ya he comentado antes, se encuentran en la Tierra asociados con tanto con la descomposición de materia orgánica como con la presencia de bacterias. No nos vamos a ir muy lejos ahí echando campanas al vuelo y hablando de descomposición de materia orgánica. Vamos a quedarnos por ahora con la idea de la actividad bacteriana. Y es que la vida, una de las características que tiene, es que utiliza los componentes y la energía que encuentra en el ambiente para autoorganizarse. ujú, Es decir, necesita un, tanto un aporte de elementos, que ya vemos que ahí había química orgánica, y después la forma de construir de conseguir esta materia, la grejita, la vivianita y todo esto, consiste en reacciones redox que utilizan para extraer un poco de energía y, pues, como aquí en la Tierra pues lo hacemos con reacciones de oxidación a través de las mitocondrias y todo eso, pues ahí también a través de reacciones químicas conseguir la energía. Vale, ¿se puede formar de otro modo? Sí. ¿Cómo? Ahí está la cuestión, porque necesitamos energía, necesitamos mucha energía. ujú, Necesitamos, por lo que comentan aquí los científicos, los geólogos y todo esto, necesitamos primero un ambiente muy cálido, muy caliente ujú. y también ácido. Y eso, de haber existido en la zona, hubiera dejado también marcas geológicas. Pero no Hubiéramos las hemos encontrado, pero no las hemos entonces. encontrado. Ujú, Por tanto, después de descartar las posibilidades de que se hubieran hecho mediante estos procesos abióticos, es decir, sin presencia de vida, llegaron a una conclusión. Lo más probable es que sea por actividad biológica. ujú, Y para comprobarlo, lo mandaron como se hace en ciencia, a revisión por otros científicos. Y se han pasado prácticamente el último año ujú, revisando todo esto, intentando buscar explicaciones alternativas a la presencia de estos minerales específicos con esta forma de deposición específica. ujú, Y nadie ha sido capaz, por ahora, de aportar esa explicación alternativa a que esto sea vida. Ahora bien, podemos decir ya, esto hemos encontrado caca de bacteria marciana. No del todo. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado antes, la Perseverance es un aparatito que cuesta muchísimo mandar allá tan lejos, a Marte, y tiene una capacidad limitada de análisis. Y ahí entra la siguiente parte, que también está programada para recoger muestras. Unos tubitos de alrededor de 1 centímetro, creo que son de diámetro. Ha recogido varios ya de distintos sitios, también ha recogido uno de este lugar para mandarlo a la Tierra. ¿Y qué se podría hacer en la Tierra? ¡Uah! Un montón de cosas. Aquí tenemos unos instrumentos mucho más chachis y mucho más grandes, como por ejemplo microscopios electrónicos que nos permitirían encontrar estructuras fosilizadas, podríamos decir, o estructuras cristalizadas que pudieran indicar que es de origen bacteriano, o también análisis de isótopos, porque resulta que la vida, por alguna razón, prefiere isótopos de carbón ligeros para formar sus enlaces. Es decir, si encontramos una disparidad entre lo que se encuentra normalmente en otras rocas sin procesos biológicos posibles y los que tenemos aquí, eso sería una buena indicación de que efectivamente esa materia mm, orgánica, no, esa materia bioquímica que nos encontramos allí proviene efectivamente de restos orgánicos. Y ahí es donde quizás nos encontramos con un problema porque, claro,
tenemos unas muestras que por ahora son las mejores que hemos encontrado jamás sobre la posibilidad de que exista vida fuera de nuestro planeta, pero están a un porrón Están de muy millones de lejos. kilómetros y hay que traerlas. Y Así es. aquí tenemos, pues, otras consideraciones que no necesariamente científicas, ¿verdad, Elena? Bueno, de todo tipo, de todo tipo. A ver, estamos a unos cuantos millones de kilómetros, son, si consideramos las órbitas de Marte y de la Ujú. Tierra, para calcular la distancia que está Marte de la Tierra, pues vemos que esto varía, obviamente, porque los dos planetas giran alrededor del Sol. Y bueno, esa distancia varía entre 50 y 400 millones de kilómetros. Entonces, ¿Estamos bien o mal en estos momentos? estamos un poco lejos ahora mismo, pero bueno, claro, hay Ujú. ventanas de lanzamiento. De Sí. hecho, dentro de poco se va a lanzar el Blue Origin, se va Ujú. a lanzar un cohete con 2 misiones destinadas a Marte. Y bueno, ya veremos, no me voy a enrollar por ahí, pero sí, hay unas ventanas de lanzamiento que son específicas, ¿vale? Entonces, la cuestión es que aquí necesitamos acceso a estas muestras que decías, Sergio, porque además uno de los grandes objetivos, ¿no? Con todo estos proyectos de mandar robotitos a Marte es precisamente el objetivo de entender de conocer si hubo vida Ujú. en algún momento, si hay vida más allá de la Tierra. Bien, nosotros tenemos estas rocas que ha recolectado el robotito Perseverance, las guarda y las sella, como has dicho, Sergio, en unos tubos pequeñitos que son de titanio. Hasta el momento ha recogido cerca de 30 rocas de este cráter en concreto y de los alrededores. Y bueno, pues estas rocas las corta un trocito y las almacena. Bien, una de las primeras preguntas es, ¿estos tubos caducan? Porque claro, estamos hablando Sí. de una misión, de una serie de misiones en las que estamos enviando estos laboratorios robóticos a Marte para estudiar Marte, pero claro, tiene que haber una, una misión de retorno de muestras, Ujú. ¿no? Porque necesitamos ese acceso directo. ¿Y por qué? Por lo que decía, estas muestras no es que caduquen como tal pasado mañana, pero no son eternas, ¿vale? Estos tubos están diseñados para frenar el calentamiento, esos temas de radiación. También están sellados para que no entre polvo, para que no haya dentro, por tanto, cambios químicos, ¿vale? En las muestras. Pero, en principio, el valor científico, para que se conserve ese valor científico, se han estimado 10 años. 10 años es un periodo bastante corto. No Sí, sí. significa que dentro de 10 años la muestra ya sea inservible, pero bueno, que hay que ponerse las pilas. Es como los yogures, consumir preferentemente. Exacto, exacto. Entonces, tenemos por aquí una misión, teníamos un par de misiones proyectadas para Eso traer ya suena esas mal. muestras. Esas muestras a la Tierra. Voy a explicar un poco en Ujú. qué consisten, ¿vale? Nosotros ya tenemos en curso la fase de recolección de muestras, tenemos esta roquita tan prometedora, ese trocito de roca que hemos cortado, y luego lo siguiente es hacer aterrizar un módulo de recogida sobre la superficie marciana, bueno, aterrizar o amartizar, si se quiere, y ya este módulo llevaría dentro un cohete de despegue marciano, ¿vale? Un cohete con el que y un brazo robótico también, que esto es una creación europea, por cierto, ¿vale? Eso era lo que estaba proyectado. Entonces, ahí se recogerían las muestras, en principio las muestras del Perseverance, las que lleva encima, porque dejó otras tantas, unos duplicados también en el cráter, por si en Ujú. algún momento había algún tipo de problema, se estropeaba, cualquier historia, pues tener ese plan B y que las muestras ya estuvieran allí en los tubos, ¿vale? Tenemos unas cuantas que están ahí. Y de Bien. hecho hay alguna propuesta de unos helicópteros que se pueden enviar tipo Ingenuity, que vayan ahí y que los cojan, etcétera. Sí, Con hay cosas ahí, con hay planes B. la densidad atmosférica marciana, ¿funcionan los helicópteros?
Bueno, esto es sí, tipo Ingenuity, o sea, ¿Mm? son unos, Interesante. digo, helicóptero especial, no es un Sí, sí, helicóptero como tal, más se parecería más a un dron. Bien, muy bien. entonces, la cuestión es que necesitamos que ese cohete que hemos enviado en el módulo eh, despegue de Marte, Que ¿vale? sería Y la eso no primera es vez. trivial, sería la primera vez que nunca hemos lanzado un cohete desde otro planeta. Entonces ahí tener en cuenta que no hay una asistencia humana a tiempo real, ¿no? Porque hay una, hay una distancia entre la Tierra y Marte. Ni siquiera hay un control, porque la diferencia en los mensajes tardaría en llegar, no se puede controlar directamente. Exactamente, a tiempo real no se puede. Ujú. Entonces, esto implica que la misión tiene que ser autónoma hasta cierto punto, autónoma, ¿no? Tiene que poder decidir. Ahora, si hay un momento en el que se presenta algún tipo de problema, de peligro, y el robotito no sabe decidir, manda una pregunta a la Tierra y Ujú. espera recibir instrucciones el tiempo que pase. Pero vamos, que esto simplemente estoy diciendo que es un desafío técnico, tecnológico. ¿Vale? Después, una vez el cohete ha conseguido despegar, este cohete lleva un contenedor para las muestras que está colocado en la punta, ¿vale? Del cohete. Y ese cohete lo tiene que liberar al contenedor con las muestras, ¿vale? Y dejarlo en órbita marciana, órbita baja marciana. Y a partir de ahí hay un orbitador o habría un orbitador europeo llamado ERO que sería el encargado de capturar estas muestras en órbita. ¿Mm? O sea, que por ahora ya tenemos 3 cacharros. Sí, sí, El que así se llega hasta Marte y exacto. y aterriza, el que recoge las muestras y las lanza, y ahora el orbitador. Exactamente, el orbitador, proyecto Muy europeo. bien. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que si logramos capturar esas muestras, que ese es el plan, tenemos también que planificar su reentrada a la Tierra, ¿vale? O Ujú. sea, tenemos que poner rumbo a casa y al llegar hay que liberar esa cápsula con las muestras de manera que entre en la atmósfera de forma balística y aterrice, ¿vale? Y ahí se ha propuesto que aterrice en un lugar de Utah, cerquita de Brandon Sanderson, por ahí, por Utah, ¿vale? Bien, Bueno, hasta ahí bien. y a ser posible sin calentarse demasiado para no alterar Claro, esto las ya son los muestras. detalles O técnicos sea, de la ingeniería aeroespacial, etc, etc. suena muy fácil, sí, Suena fácil. sí. Pero bueno, hay otra fase y de esta fase no se está hablando mucho, yo al menos no he leído nada, no he visto Ujú. ningún vídeo de YouTube que lo esté comentando ni nada, que es el de las muestras y la seguridad, ¿vale? O sea, digamos que Vale. nosotros estamos lanzando a la Tierra un paquetito súper valioso, pero hay que tratarlo en principio como si pudiera contener algo que podría ser dañino, un microbio, un bichito. En principio no, pero se trata como tal, ¿vale? Ujú. Entonces, tenemos una cápsula que ha aterrizado en el desierto de Utah, tenemos un equipo que se tiene que preparar para recogerlo y abrir, sin abrir esta muestra, por supuesto, Ujú. pero todo esto queda registrado. ¿Quién lo recoge? ¿Cuándo? Etcétera. Esto es lo que se llama cadena de custodia, ¿vale? Cogen esta muestra y tal. De hecho, me está recordando Claro, a la novela La amenaza de Andrómeda. de Michael Crichton, sí, Exacto, es Crichton. que como en el programa pasado Es su hablamos mejor de novela. Jurassic Park, Sí, sí, sí. pues me ha picado ahí, me ha apetecido y me la estoy leyendo ahora. Pues Y es la idea de que cae un módulo que tiene unas muestras, ¿no? De una ujú. misión espacial en la que se estudia temas de posible vida alienígena y tal, y cae ahí en una zona, creo que es de Arizona o algo así. También hay una muy chunga de Robin Cook. Sí, creo que se llama Contagio o algo así. En fin. Esa no la No, no, he... esa es mala, esa no. Vale, Es pues mejor vamos a Amenaza de obviarlo. Andrómeda. Bien, bien, bien. Entonces, en esta novela, por ejemplo, y esto puede sembrar ya ciertas ideas en los públicos, resulta Mm. que nada más caen estas muestras, un pueblito que había de unas pocas decenas de habitantes, la diñan, ¿vale? Mueren todos. Y así empieza el libro. No voy a decir nada más, no es ningún spoiler porque es el planteamiento inicial de la novela. Pero bueno, ahí están esas ideas.
Entonces, la idea es que se llevan a un laboratorio especial esta cápsula con las muestras, estos señores o señoras, y bueno, son unas instalaciones de alta bioseguridad, pero a la vez tienen Ujú. lo que se llama una sala ultra limpia. O sea, esto es para Claro, que nada entre y contamine la muestra. es que Eso eso es creo que es crucial. aún más importante, o sea, no más importante, porque Que nos contaminen los también es bichos. importante que no nos contamine, pero es más probable que nosotros lo contaminemos porque la Tierra está llena de vida. Entonces, es posible que nosotros contaminemos las muestras y las echemos a perder. Exactamente, exactamente. Entonces ahí tenemos un doble objetivo, el de Ujú, contención y el de ultralimpieza, precisamente por este tema que comentas, Sergio. Ahí luego se tiene que hacer una apertura por capas, ¿vale? No es una cosa que se abre de golpe. Primero limpian la primera capa externa, la retiran dentro de una cajita de estas de guantes, estas cajitas que vemos en las películas, que sí, un astronauta, por ejemplo, mete con ahí las guantes o, manos o- y o directamente ya con Waldos robotizados. eso es, y Sí, sí. manipula el material. Bien, entonces esto se abre por capas, o sea, es un proceso muy fino. Y ahí se utilizan pues, las herramientas que corresponden, como decías tú, todas esterilizadas, etcétera, Ujú, etcétera. Y primero se toman pequeñas porciones de cada muestra, ¿vale? Hay que tener cuidado porque no podemos confundirnos por si hubiera algún tipo de contaminación, y cada muestrecita pues se dedica se destina a un uso distinto, unos para análisis, no lo sé, relacionados con la seguridad, otros para tener un archivo con esta muestra a largo plazo, análisis científicos, claro, la etcétera. replicabilidad es muy importante en la ciencia, claro. Y aquí poco compleja, pero bueno, a ver, depende de cuánta roca tengamos y de que se haya hecho bien. De hecho, el centro para tratar las muestras todavía no existe, o se ha planteado que igual sea una ampliación de alta seguridad de algún centro ya existente. Pero eso, que es Ujú. una misión que todavía no está plenamente sobre la mesa, ¿vale? Hay que considerar esto. Y Y nuestras pagar. muestras, claro, hay que pagar. Ahora luego entro ahí. Vale, el tema es que ahí ya, después de la fase de apertura, pasamos a la Ujú. fase de ¿es seguro? ¿Vale? Pensad, como hemos dicho, que cualquier contaminación terrestre nos puede confundir, pero luego al mismo tiempo, pues hay que ver que no aparece nada que sea peligroso. ¿Vale? Que entonces, si es así, lo podemos trasladar a laboratorios que sean menos estrictos, pero aún muy limpios. Y si no se pudiera demostrar seguridad, pues habría que esterilizar el material. Y ya, después de que esté esterilizado, ya se puede investigar fuera de ese centro de alta contención. La cuestión es que algunos métodos para esterilización resulta que alteran este tipo de señales que nos interesan Ujú. precisamente a nosotros, ¿no? De interés. O sea, señales que sean orgánicas, minerales finos, cosas de este estilo. Y si hubiera alguna duda, que en principio no, se queda dentro ahí confinado y adiós muy buenas. De hecho, o sea, hay un tratado del espacio, que esto ya data de 1967, en el que se estipula que hay una obligación legal para evitar pues, potenciales cambios adversos en la Tierra. En cualquier caso, aquí estamos hablando de que no basta con decir que algo, o sea, que estas muestras son muy seguras. Hay que cuantificarlo, ¿vale? Esto es un dato que me llamó la atención y que dice que la NASA, cada paso del proyecto, del camino de vuelta de esta muestra, en cada paso se tiene que demostrar con datos y análisis que la probabilidad de pérdida de contención es menor de 10 elevado a menos 6. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Ese 10 elevado a menos 6 equivale a no más de una entre 1.000.000 de posibilidades de que una partícula no esterilizada pueda escapar a lo largo de esa cadena de retorno. Mm, ¿Vale? el problema es que todo esto suena muy preocupante. Sí, No suena lo es, no lo preocupante. es, no lo es, pero suena preocupante.
No lo es, pero suena preocupante y sobre todo también porque hemos mamado, pues, algunas historias, como la que yo comentaba de Michael Crichton y tal, que puede levantar cierta alarma social. De todas formas, aquí podríamos aplicar el argumento, oye, si ya nos caen meteoritos de Marte, ¿no? Ya caen a veces rocas que Ujú. sabemos que provienen de Marte y aquí no ha pasado nada. Bueno, a ver, estos meteoritos no son equivalentes a traer tubos sellados. Que supongo que todo esto también se aplicaría cuando trajimos, muestras de la Luna. Claro, claro, efectivamente. O sea, esto es una serie de pasos que hay que aplicar siempre. Lo de que no se Ujú. puedan escapar esas partículas también. O sea, eso es algo cuantificable que hay que cumplir. Entonces, si decimos que aquí ya han caído restos de la Luna, ya han caído restos de Marte y tal, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos tubos sellados con ese material. No estamos hablando de pues eso, de un material de Marte que ha sufrido choques, calentamientos en la entrada a la Tierra, todo esto que lo altera y que llegan fundidos, chocados y sin materiales, no sé, eh, que pueden indicar que hubo vida, Materiales ¿no? Esto es, activos, no inertes. sí, orgánicos, frágiles, volátiles, no sé, ¿vale? Entonces, eh, no es lo mismo. Quiero decir, que entiendo que haya un protocolo de Ujú. precaución. Ahora, ¿que levante alarma social en su momento? No lo sé, a lo mejor estamos dando alguna idea ahora mismo con este programa. En principio no, en principio no, son muestras muy delicadas, pero hay que tomar precaución. Sergio, Muy bien. ¿qué tal? Vale, vale. No, no, Sí, a mí me en parece cualquier caso, esto di, no, di. a ver, pues no, esto me recuerda también cuando a cuando se ha hecho el genoma neandertal, que parece una tontería, pero mencionarlo ahora. Pero las primeras veces que se hizo, la fastidiamos porque hubo una minúscula, contaminación humana. Y no se conseguía, hasta que no se mejoraron los protocolos, no se consiguió. Entonces, esto es muy importante. Creo que es muy importante ya no solo por la seguridad, que la posibilidad, tú has hablado de la posibilidad de que se escape algo que es una entre un millón, pero es que después la posibilidad de que ese algo que se escapara fuera perjudicial, tendríamos que añadir unos cuantos ceros más porque es también altamente improbable. Muy buen Pero razonamiento, sí. Ujú. yo ahí, sobre todo, lo tendría que el modo en que se cuida todo. Todo está perfectamente eh, con unos protocolos muy estrictos, porque eso es lo que necesitamos. También unos protocolos muy estrictos, del que no he hablado antes, para determinar que efectivamente hemos encontrado vida. Es decir, aunque encontráramos aquí lo que estamos buscando, no podríamos lanzar las campanas al vuelo, porque hay toda una escala en la que estamos todavía al principio de la escala que dice que necesitaríamos para certificar que hay vida. Y entre otras cosas, tendríamos que volver a Marte, Ujú, encontrar otra biofirma en otro sitio y poder ujú, comprobarla igual. Y entonces ya podríamos empezar a decir que hay vida. Pero ujú. estamos al principio de la escala y estamos muy bien situados. Esto es importante. Pero aquí tenemos un problema antes, un escollo que hay que superar, y es la voluntad Otro, política de traer ah, estas muestras, la ¿vale? voluntad política y Esto económica. exacto. Esto es una misión muy complicada, como hemos dicho, una misión muy fina, y de Ujú. momento las 2 sondas de la misión que estaban previstas para traer las muestras que ha recogido el Perseverance, pues bueno, están canceladas, suspendidas, precisamente por sobrecostes, Creo que no Sergio, estaban canceladas, y simplemente porque era demasiado largo. no Mm. estaban aprobadas, estaban en el limbo. Exactamente, estaban en el limbo. Porque de los supuestos 5.000 millones de dólares que estaban previstos para traer las muestras, el cálculo Se les ha con ido un estas poco. misiones se les ha ido, salía entre 8 y 11.000 millones. Entonces, claro, ahí el gobierno de Estados Unidos no quiere pagar ese coste para completar la misión. De hecho, la NASA pidió hace poco a varias empresas privadas que hicieran una propuesta. O sea, eso ya sería una solución comercial, que una empresa Ujú. privada dijera, mira, yo tengo este plan alternativo y así rebajamos el coste de la misión y tal. Y les dio eh, un periodo de 3 meses para hacer la propuesta. Entonces, no se sabe aún si ganará alguna de estas propuestas,
Sí, Normalmente porque por ahí la gente está muy emocionada con Rocket Lab, que entró un poquito después y hizo una propuesta alternativa con un diseño, una arquitectura distinta que parecía muy chula, aunque en este caso se saltaría la parte europea de y creo participación en el y creo que proyecto. otros Ujú. problemas también es el marco temporal, ¿no? Sí, claro, claro, el marco temporal. O sea, Porque, esas además esta de Rocket Lab, misiones. adelanta el Es que ese tiempo. es el quid de la cuestión también, porque estas misiones que se habían propuesto al principio no iban a llegar hasta 2040. ¿Qué pasa ahí? China. China se menciona en la rueda de prensa de la NASA, Sí. ¿vale? Entonces, China También es se otro. menciona un poquito para hurgar, ¿eh? Sí, desde luego que sí, pero a ver, Ujú. la idea es un poco levantar Sí, sí. pues ese interés por Es la sociedad una americana para que apoye. claro, una nueva eh, carrera espacial. Sí, sí, es una nueva carrera espacial con un actor diferente. Porque pensar que China, o sea, los chinos ya han puesto robots en Marte, Ujú. tienen planificada también una misión propia de retorno de muestras de Marte. El lanzamiento sería en 2028 y volvería con las rocas marcianas muy pronto, en 2032. Los chinos además suelen ser bastante fieles a sus plazos, la mayoría de veces, y tienen el presupuesto, tienen capacidad técnica y además ahora saben dónde ir a buscar. Pero no pueden ir ahí. Exactamente. Saben dónde buscar cosas parecidas y aún no han encontrado biofirmas. Pero no puedes coger un rover y hacerlo moverse miles de kilómetros por Marte Ujú. hasta, hasta el sitio. Ahora bien, No, se claro, los puede, rovers son muy lentos, se además, puede son mandar muy otro rover. lentos. Exactamente, o sea, tendrían que diseñar, no sé exactamente cómo está ahora planificada la misión, pero Ujú. bueno, decir eso, que China, por ejemplo, ya ha recuperado muestras de la Luna, incluso de la Sí, cara claro. oculta de Y la también, Luna. también está lo que comentaba al principio. O sea, es que hemos encontrado la biofirma, o ha encontrado la NASA, más bien la biofirma, casi al primer intento. O sea, Claro, a la lo han mínima que encontrado, rascas una roca claro, y te encuentras eso. Dices, eso, ostras, eso, o hemos tenido mucha suerte, que podría ser, o es que hay biofirmas de forma abundante por sí. Marte. Sí, hombre, obviamente se ha buscado en un lugar Sí, claro. en el El que lugar era hubo propicio, agua, sí, era ujú, propicio. pero vamos, esos lugares no son tan escasos sobre la superficie de Marte. Mm. Y aquí quizá también hay una reflexión que hacer, es el tema de la lentitud de la ciencia, ¿no? A veces. A ver, O sea, sí, pero en este caso es que está muy lejos. sí, sí, pero quiero decir que a veces Sí, asociamos la ciencia a esos momentos eureka. ujú, Y no tienen por qué ser así. Muchas veces los descubrimientos se van incorporando, integrando lentamente, parte de una idea, un indicio, y poco a sí. poco se van asimilando. O sea, no tiene por qué ser una cosa de un día para Pero otro. también es la forma de hacerlo correcto, porque si no hubiéramos hecho, por ejemplo, primero toda la prospección de Curiosity y lo demás, y descubrir todo y ver exactamente dónde enviamos la sonda, podríamos estar enviando sondas de estas recolectoras sin ton ni son y no hubiéramos encontrado nada. O sea, cada paso es importante para ir afianzando el camino, porque un error en estos casos pues te puede echar muy para atrás. Ahora, fíjate, de repente el mejor problema que podríamos tener es precisamente este. Es decir, vaya, hemos encontrado algo muy importante, tenemos que traérnoslo. Eso es mucho Así mejor es. que decir, no hemos encontrado nada, vamos a seguir buscando. Ujú. Así es, así es. Ujú. Y lo hemos encontrado en cuanto hemos rascado Sí, sí, esa o sea, roquita en un básicamente lugar el propicio. primer sitio, además Mm. le han puesto nombres muy chulos, la catarata del Ángel o las Ujú. así para llamar la atención y de repente, ¡pum! Aquí nos Y encontramos con además, esto. Además es que es curioso porque estamos diciendo, tú has dicho, Sergio, que el descubrimiento se produjo hace un año, que desde entonces Exactamente. han Bueno, elaborado no, el artículo. la piedra, la piedrecita, que es de 1 metro, Sí, con las manchas, se encontró hace un año y se, y claro. se, y se habló Y de se ha ella. estado analizando en este Claro, periodo. se ha analizado y sobre todo el tiempo más grande que se ha pasado es intentando descartar la posibilidad de que no Claro. sea biológica. Ahí es donde quería yo llegar. Y no Ujú. hay explicaciones satisfactorias.
no hay explicaciones satisfactorias. La explicación biológica todavía no está completada, pero lo que tenemos sí que urge, como han hecho en la rueda de prensa, a decir, por favor, traednos las muestras que estamos deseando poder determinar si efectivamente hemos encontrado la firma de la vida. Y Así luego, es. luego, luego ya hablamos un poquito de lo que supondrá esto, ¿vale? Venga, ¿Te parece? me Pues parece bueno, estupendo. antes, sin embargo, creo que es un buen momento para recordar aquí a los oyentes que para ayudarnos a crecer, a seguir haciendo estos vídeos, pues sería conveniente que nos gustaría muchísimo que nos siguierais, que le dierais a la campanita para recibir los avisos, que en este momento tan crítico del principio de la misión de Random Universe, en esta nueva etapa, nos promocionarais. Y bueno, por ahí abajo, por aquí abajo aparecen las redes sociales y todo esto. Y nada, un pequeño apoyo, hasta nos podéis comprar un cafetito y vamos a Eso ello. es. Venga, Pero, Sergio, a ver, seguimos. vamos a. Ahora ya hemos determinado dónde estamos, qué es lo que tenemos, pero quizás podamos hablar un poquito de por qué nos ha sorprendido tanto la poca reacción que ha habido. O sea, yo realmente en cuanto me enteré, me emocioné. Como biólogo, digo, vida en Marte. Y además, claro, hemos tenido anteriormente otras podríamos llamarlas falsas alarmas. Ujú. Supongo que recordarás la historia del meteorito marciano de hace Sí, unos años, que supuestamente tenía fósiles de, de un gusanito. no, de Algo que bacterias, parecía. algo así, mm, sí, alargados, pero eran microscópicos. Y al final se demostró que no, que eran construcciones, que eran formas que se podían haber generado de forma totalmente abiótica. Y Sí, por ahí hubo tanto, hasta una rueda de prensa que dio Bill Clinton anunciando que se había encontrado exactamente. vida, rastros de vida. Ahí Bueno, se le dio un montón mm, de bombo. Y sin embargo, llegan aquí y nos dicen, no, hemos encontrado algo que parece el rastro de vida. Que no sé si es porque el rastro de vida no suena tan bien como restos de vida, el rastro no es un resto, ujú, o quizás por el ambiente en el que estamos, que están pasando tantas cosas en estos momentos en la Tierra que algo tan lejano que nos parece como que hubiera podido haber vida en Marte hace más de 3.000 años, nos resulta un poco no demasiado excitante. Y ujú. sin embargo, eh, es algo que de confirmarse sería trascendental. Sí, Porque, para empezar, no sabemos lo que es la vida. Es decir, estamos buscando algo que no sabemos lo que es. En biología nos dicen al principio, cuando empezamos la carrera, dicen, ¿qué es la vida? Es que no hay definición exacta. Y esto es así porque solo conocemos un tipo de vida, que es la de la Tierra. Entonces, es difícil definir algo cuando solo conoces una forma, que es la vida terrestre, el georganismo terrestre. Esta frase me la he inventado, esta palabra, pero me queda muy bonita, el me ha gustado. georganismo. Entonces, claro, la vida, yo personalmente siempre la he definido como que es una alteración local de la entropía. Eso Es es. decir, es algo que se autoorganiza y localmente con va contra el desorden, va contra la entropía y crea algo más complejo Mm. de lo que había antes. Esta, de hecho, es una definición que está alineada con lo que decía Carl Sagan también. Ujú. Hacía una definición asociada a la entropía. Y claro, cuando vas contra la entropía, mm, paralelamente vas a favor de la información, creas información. Entonces, el que de un universo random, de un universo azaroso que va deshaciéndose poco a poco, se pueda crear localmente algo más organizado, es una maravilla tan grande que cuando piensas que la posibilidad de que ese milagro ocurra
únicamente en la Tierra te da una especie de vértigo existencial brutal. Ujú. Entonces, ese anhelo de buscar vida es algo que realmente está dentro de nuestra, de lo más profundo de nosotros mismos, porque es decir, no estamos solos. Ujú. Hay más allá afuera en ese mundo inmenso. Y al Claro. encontrarlo, no en el mundo inmenso, sino en el planeta de al lado, ¡buah! Ujú. Eso ya es maravilloso porque igual que sería mucha suerte, hemos hablado antes, de encontrar la biofirma en el primer lugar que buscas, Ujú. encontrar vida en el primer planeta que tienes a mano, podría indicar que la vida es bastante Común. La abundante en vida el universo. simple, por lo menos. La Ya el vida simple. salto a la No, vida a ver, compleja es otra historia. lo otro es difícil y además en la Tierra tardamos miles de millones de años en pasar Ujú. de la pequeñita y bacterias primigenias a una vida más organizada. Ujú. Y eso no sabemos cuán difícil será. Exacto, eso no lo sabemos, es la Pero realidad, no cuanta sabemos. más vida simple haya, más posibilidades existen también de que De que luego se pueda haya dado. desarrollarse. Eso es un argumento probabilístico perfectamente válido, Ujú. sí. Aún así, yo creo que el siguiente paso, después de descubrir que ha habido vida simple, microscópica Ts- en otros lugares, es cómo de fácil es dar ese salto a la vida compleja. Y luego, por supuesto, ver ujú. si la vida que encontramos o que supuestamente hemos encontrado en Marte es independiente de la Tierra. O sea, Esa es otra cuestión. que no ha habido Pero, un pedazo de roca que ha viajado al otro planeta y ha sido pero el incluso origen de la vida. aunque no lo fuera, podría ser algo también interesantísimo. Porque Ujú. yo pienso lo siguiente, a ver, Marte se enfrió, como es más pequeñito, se enfrió antes que la Tierra. Es decir, las probabilidades de que se desarrolle la vida primero en Marte que en la Tierra apuntan hacia ahí, porque realmente ya decimos que en la Tierra estuvo con, con catástrofes, con temperaturas altísimas durante bastante más tiempo. Tardó más tiempo en enfriarse lo suficiente la corteza como para poder desarrollar vida. Entonces, si es la misma vida y nos vino de Marte, resolvería una duda enorme que tenemos. Porque en la Tierra hemos buscado vida alienígena, es decir, vida que sea distinta a todo el resto. Porque hemos pensado, o sea, al principio cuando se organizó la vida, posiblemente se pudo organizar de formas diferentes. Había competición y sin embargo, absolutamente toda la vida de la Tierra proviene posiblemente de la misma célula original. Porque tenemos los mismos compuestos, tenemos el mismo código genético, tenemos todo exactamente igual. Y hemos buscado dentro de la Tierra, en ambientes extraños, en ambientes extremos, formas de vida que difieran y no las hemos encontrado. A lo mejor la respuesta es porque ya nos vino la vida organizada desde Marte. Quizás, Claro, Sergio, de todas formas, eso solo traslada el problema acerca por del su... origen de la vida. sí, pero Pero si esa buscamos pregunta mucho en está. Marte y en Marte encontramos esas formas diferentes, sería Eso maravilloso. sí. Si encontramos además vida, porque podría existir, si existió hace 3.000 millones de años, ¿podría existir vida actualmente en Marte? ¿Tú qué opinas, Elena? No, no me preguntes eso, Sergio, no me quiero mojar ahí. Yo, pues, Eh, no lo sí, sé. yo me mojo. Yo creo que si existió vida hace 3.000 millones de años, hay buenas posibilidades de que siga existiendo, De encontrar algo microscópico porque por la ahí vida es debajo. extraordinariamente tenaz, Sí. es muy tenaz y Ujú. es adaptativa. A Y saco. sabemos que hay regiones en donde hay agua. Hay agua congelada, en alguna parte tiene que haber agua libre. Necesitamos ahora una fuente de energía, que eso a lo mejor es lo más complicado Ujú. de encontrar, pero podríamos encontrar Ujú. muestras de vida en sitios recónditos de Marte. Sí, sí, no es descartable, desde luego. Eso ya Y para más más ahora adelante. que hemos visto esto en particular, que se supone que esa zona es bastante joven, ¿no? O sea, que Bueno, amplía un poquito es eh, joven comparado con lo que se esperaba. con lo que se esperaba. Esto Claro, amplía un poco el rango de habitabilidad
que pensábamos que tenía Marte, Sí, de porque confirmarse, por se supuesto. pensaba que los océanos habían desaparecido hace 3.600, 3.700 millones de años, y Mm, esto, estas son posteriores. Es decir, hubo zonas que podían albergar vida y que han albergado y que tienen al menos biofirmas posteriores a esa época. Con lo cual eso nos viene bien. Y sobre todo nos impulsa a buscar en otras zonas del sistema solar que son incluso más favorables para encontrar vida, como los océanos de Europa, mm, la luna de Júpiter, ujú. o alguna luna de Saturno, que también tenemos posiblemente, tenemos tanto vulcanismo como agua o Sí, ahí hay líquido. Pues, varios candidatos, ¿no? hay varios También. candidatos que, Mm. que, 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 son más favorables en estos momentos que Marte, y ahí podríamos seguir buscando vida y ya te Mm. digo, encontrarla es que sería tan maravilloso. De hecho, es que me está recordando por si la persona que nos escucha no la ha visto, la película Europa Report, que es una película muy chula, creo que del Muy buena película. 2013 o algo así. Es una película sobre una misión que va a una luna de Júpiter, a Europa, a Ujú. buscar, a ver si hay vida microscópica, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante porque es una película bastante sencilla, no necesita historias chungas en cada uno de los de la Son tripulación. científicos que se comportan Son como científicos, científicos, exacto, exacto. Es un equipo cooperativo. porque después ves Obviamente, cosas como Sunshine y dices, "Ay, Dios santo, ¿por qué?". bueno, a mí es que me gusta Danny Boyle, pero ya llegaremos ahí. Vale. Claro, es un grupo de científicos que, bueno, obviamente no están exentos de, pues, que les afecte psicológicamente estar en el Ujú. espacio y tal, pero se comportan como científicos, es un equipo cooperativo, no necesitan contar historias trágicas de lo que les ha pasado en la Tierra o tener rencillas entre ellos, que uno se rebele y se ponga a matar al resto. No es necesario, o sea, es la historia de un grupo de científicos que van a buscar vida Sí. microscópica. Ujú. Y es fantástica. A ver, sí. Lo que pasa es que es para cierto público seguramente es un poquito lenta. Ah, para mí, para mí es una de las mejores que han plasmado lo que es esto, porque después te encuentras con cada engendro. Sí, esta de Brad Pitt hace poquito, no sé, esa que Ad se vaya. Astra. Ad Astra, por favor, Bueno, y por Misión a Marte favor. me la he vuelto a ver y es, es desastrosa. A mí me gustaba esa película, Mira, me parecía muy chula, ya, pero yo, la he yo, vuelto a ver y me ha parecido yo prefiero espantosa. la otra, porque es la otra que se hizo en la misma época, Sí. que fue la de Val Kilmer. ¿Cómo era? No sé, pero es que es mucho más loca. Es mucho más loca. Y cuando eres más loca, dices, ¡anda! A lo loco, bien. Me parece genial, pero Misión a Marte es un poco pretenciosa. Sí, sí. Y tiene No ha, una buena enve- no ha escena de. envejecido muy bien, Tiene una buena además. escena de, Aviso. de- de incendio en 0G, que es muy bonita, pero aparte de eso, Mm. en fin. Después tenemos también por aquella época también salió la de El Refugio. ¿Cómo le llamaron aquí? La que guionizó Juan Miguel Aguilera. Ay, Era. sí. No Ay, me sale ahora. el libro es El Refugio. El refugio. Ay, perdón, que me entusiasmo. El libro es El Refugio y aquello era. Ay, No me sale ahora, no, no, Sergio. no, no, Bueno, lo nos va a decir, buscamos. sí, nos lo Sí, buscamos luego y ya sí, está. lo compartimos. Que es un poquito más rigurosa, lo que pasa es que también falla un poquito. No tiene los mismos Ujú, medios, evidentemente. Pero bueno, ujú. esto En demuestra cualquier que, caso, Didi. que era la búsqueda de la vida, que es tan Claro, fascinante. claro, y en esta película que he dicho, por ejemplo, Europa Report, es que se transmite, o sea, la emoción recae Ujú. precisamente en eso. No necesita otras cosas. Recae en esto y se transmite muy bien. Es que también hay una cuestión que me ha parecido muy curiosa, que en los inicios de la ciencia ficción se hablaba de un Marte cansado, que había perdido su fuerza, que había perdido sus océanos, que había perdido su vida, y te encuentras con que
A ver, no tenemos mujeres maravillosas de piel roja o verde esperando a los terrestres para repoblar el planeta, pero es muy parecido. Es decir, pudimos tener vida en Marte, las condiciones pudieron cambiar y eso se ha perdido en cierto modo. Entonces, es algo que ha inflamado nuestra imaginación desde hace más de un siglo, Sí, que es o cuando sea, empezamos a Marte mirar hacia siempre ha arriba. tenido un halo misterioso y ha generado mucha fascinación. Yo, de hecho, ya que estábamos ahora con recomendaciones, bueno, me acabo Ujú. de leer, porque quería ambientarme, me acabo de ¿Sí? leer Marte Rojo. ¡Tarán! Sí, es que Sergio suspira porque, bueno, si los oyentes no lo habéis leído, es un ladrillo. El libro es un Eh, ladrillo. bueno, Marte Azul es peor. Es que no lo he leído, me lo estoy pensando, ¿vale? Es una trilogía. Entonces, pero Ujú, es un libro que está muy bien concebido y que desde luego ujú. recomiendo mucho si alguien tiene un interés particular por la geología. Porque es un libro de la ciencia ficción que De, ahora hoy en día es un clásico. de Es Kim un Stanley clásico. Robinson. Exacto. Se publicó en 1992 y ¿No? te describe muy bien. Sergio está mirando en su Lo, lo- lo- colección si lo lo debo, lo tiene debo por de, ten- ahí. lo debo de tener en algún sitio, la trilogía. Yo Que, no lo puedo enseñar porque todo lo creo tengo que está, virtual. creo que está por aquí detrás. Mi Pero, biblioteca de pero miles de ya libros es no, virtual. no sacarlo. Bien, pues este libro, Marte Rojo, es el primero de la trilogía Mm. y habla precisamente de cómo la humanidad iríamos a Marte y conquistaríamos el planeta. O sea, habla de cómo se instalarían ahí los primeros hombres y mujeres y cómo se organizaría una nueva civilización en Marte. Entonces el libro tiene esencialmente dos componentes. Uno que es el componente geológico, que hace unas descripciones muy Sí. afinadas y está muy bien, ese es el componente Está, también duro, está muy, muy muy logrado, bien documentado. documentado. La parte biológica, he de decir que no tanto. Ujú. Lo siento, Y debo después poner la tiene cuestión. una parte que está muy bien también, que es una parte política. O sea, es Sociológica, un sí. sociológica y política de cómo se organizaría la sociedad allí, los problemas que surgirían, los países que querrían tener representación y enviar a sus gentes ahí, distintas culturas, choques. O sea, es un libro bastante completo en ese sentido. ¿Lo recomiendo? Bueno, si quieres apuntarte el tanto de haber leído uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, sí. Si te interesa mucho la parte de ciencia dura, geología, etcétera, sí. Si no, pues Pues sí, escucha este programa geología, y o sea, astro, astrogración, o sea, toda la parte que es de cosas técnicas está. sí. Hay que avisar, eso sí, que no son 3 libros, es uno muy Ujú. gordo que te venden como 3. Que se dividió en tres. Porque Ahí no estamos. se dividió en 3, Ujú. lo hizo en 3 con tiempo, pero no termina. No Porque es termina. que si Es no, como se te cae el brazo al es una suelo, super porque saga. no me lo quiero imaginar si este libro ya es un tocho. Bien. Hablando de esto, si al final se confirma que encontramos vida en Marte, ¿crees que deberíamos ir? ¿Que éticamente podemos ir allí y cargarnos lo que haya? Por si hay algún tipo de impacto biológico. Pues mira, este es un dilema ético que precisamente sale en el libro de Marte Rojo y que está Ujú. encarnado por una ecologista, uno de los personajes principales del libro. Yo creo que sí, Sergio. Yo creo que sí, porque no estamos hablando de vida compleja y a lo mejor nosotros necesitamos una segunda residencia en el futuro. Y sí, sí, yo creo Pero, que sí. pero a lo mejor tendremos mejor residencia en alguna luna de Júpiter No o de te digo que Saturno. no, o en una estación espacial si Claro. solucionamos el tema de la radiación. No te digo que Esto no. hablando, es que es una cuestión ética importante porque la vida puede ser algo tan precioso que acabar con ella podría ser malo. O a lo mejor es que a lo mejor es verdad que somos la misma, que somos hermanos, separados al nacer, y
y ahí el problema es mayor, porque si somos tan parecidos, la competencia sería mayor. Ujú, Pero es una cuestión que quizás habría que plantear. ujú. Si, qué hacemos con una posible vida marciana? ¿Cuál es nuestro deber ético? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con unos microorganismos? Una de las posturas en el libro, por ejemplo, es que debemos ir, bueno, porque también nosotros somos seres biológicos y porque lo que haríamos de alguna forma sería repoblar el planeta. Entonces, bueno, poblar en este caso el planeta. Bueno, también se podría ver que si nos formamos allí nuestros ancestros, nos hemos desarrollado en un planeta más mm, amable, y después volvemos a una especie de recolonización de Marte por sus antiguos hijos marcianos como yo. Sergio Mars. Perfecto Podri- apellido para este programa. Magnífico, me encanta. que también podríamos encontrar vida, por ejemplo, en Venus, porque Venus ahora es un infierno, pero Venus Ujú. fue un planeta gemelo de la Tierra antes de que se sobrecalentara. Entonces se ha hablado también de que la atmósfera de Venus, que es Sí, extrañamente densa, podría albergar vida. sí, se habló hace Eh, poco y de hecho este tipo de noticias quizá son las que han hecho que luego la gente, posible vida en Marte, tal, no se tome con la suficiente seriedad una noticia como la que acabamos de presenciar, puede ser. ¿sabes? Pero también tenemos las biofirmas que se pueden detectar desde años luz de distancia. ¿Podemos detectar biofirmas en planetas extrasolares? Se han propuesto algunas posibilidades, como la biofirma que detecta la absorción por clorofila, y podríamos llegar al momento, que en este momento estamos muy lejos, pero también a detectar vida no ya tecnológica, sino vida a pequeña escala, pero en planetas extrasolares. Y si eso, yo creo que es una aventura maravillosa que empieza pues, con un primer paso, que es Ujú, quizás, esperemos que sí. ujú. Y no hemos hablado de cómo se está tomando el asunto en los medios y en las cosas. ¿Quieres añadir algo al respecto? Pues nada, Sergio, yo lo que ya he dicho antes, que creo que no ha habido la suficiente emoción, Ujú. que merece este descubrimiento. Sobre todo teniendo en cuenta que llevamos, un año entero, analizando esto y no encontrando una explicación satisfactoria que lo tumbe. Entonces, yo por lo que he visto en otros canales, podcasts que me he escuchado, el paper también, bueno, no me lo he Bueno, leído entero, pero he echado un vistazo. eh, el paper están obligados a ser Muy cautos, sí, cautos. porque hay una prudencia, obviamente. Tú Ujú. no puedes hacer una afirmación cuando no tienes la evidencia completa. Por cierto, os lo podéis descargar gratuitamente de Nature. Sí, Está disponible. Se puede descargar sin problemas. eso. Entonces, yo no quiero quitarle tampoco mm, a la gente esta idea de la ciencia de que tiene que ser muy rigurosa, que no Ujú, seguir protocolos. De hecho, había una escala que es un estándar, no es una cosa muy rigurosa para decir si realmente algo se puede sí. considerar vida, que empieza por algo, o sea, empieza por decir que veo algo que podría ser de origen biológico, Ujú. descarto contaminación, compruebo que la biología es plausible en ese determinado entorno. Luego descarto explicaciones no biológicas conocidas. Esa es la fase en la que estamos ahora con nuestras muestras. Estamos en el 3,5, más o menos. Eso. Luego, la Más o menos. siguiente etapa o nivel sería obtengo indicios independientes. Y esa es Ahí la está. clave. Ahí está. Esa es la Ujú, clave. Tengo que encontrar otra señal, otro indicio que sea independiente, con ujú. nuevas observaciones. Ahí tengo que volver a buscar para tumbar, intentar derribar esa idea con una explicación satisfactoria y si no puedo, pues de alguna forma confirmar. ¿Vale? Esto Si es un encontramos estándar. estromatolitos marcianos, ya sería, ¡guau!, la leche. Claro, o a lo mejor mirar esas rocas aquí con otras Lo que pasa técnicas. es que no sé hasta qué punto eso sería independiente. Bueno, depende. Si el hallazgo es algo independiente, podría haber un hallazgo Ujú. independiente dentro de esas Bueno, mismas sí, si encuentra a lo muestras. mejor.
una Algo, microestructura a claro, través de claro, eso, podría ser, Sergio, ahí sí que podría podríamos ser. encontrar algo independiente, sí. Mm. Ujú. Entonces, bueno, pues esa es un poco la idea, pero sí que pienso que estamos pecando de ser demasiado prudentes a la hora de emocionarnos Hemos perdido un poquito la con capacidad de este asombro. descubrimiento. Yo no sé Sí, si es porque la ciencia se percibe últimamente como algo, mm, por un lado nos ha decepcionado un poquito. No tenemos coches voladores, no nos ha dado todo lo que nos prometía, o todo lo que prometía por parte de los escritores de ciencia ficción. Y ujú, también creo que se ha convertido en una especie de arena de lucha entre posturas ideológicas. Y yo creo que la sí, ciencia debería estar más allá de todo esto, más allá de posturas de un lado o de otro, es algo independiente. Y encontrar vida podría ser algo que nos uniera a todos, porque uf, es pues enorme. claro, podría ser algo que nos uniera o podría tener un impacto negativo, pero yo te diría que he estado mirando, bueno, Sí. unos estudios que hay por ahí y que dicen que, o sea, que en general la gente tiene expectativas que son positivas, que no Ujú. se anticipa pánico masivo, sino más bien curiosidad, entusiasmo y deseo de saber más. O sea, estos son estudios que han utilizado encuestas, unos metaanálisis pequeñitos, bueno, una serie de técnicas experimentales en sociología para tratar de entender cómo se asimilaría una noticia como esta. Ahora estamos hablando de vida simple, vida microscópica, no hablo de una civilización, ¿vale? Y de hecho hay un informe que se llama Brookings Report, que es del 61, Ujú. de la NASA, en el que ya se anticipaban preguntas sobre cómo reaccionarían los públicos, los líderes políticos, los medios, etcétera, etcétera, ante un hallazgo como este. Y habla de vida simple también. Y Sí, dicen, sí, decían que sí. tras el boom inicial de esta novedad, Sí. el informe dice que parece poco probable que cambien de forma sustancial la filosofía o la perspectiva de amplios sectores del público, ¿vale? O sea, que tendría una alta atención al principio y después normalización. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es al revés. Va a ser al revés, Sí, más bien. sí, pero bueno, el informe sobre todo se centra en el papel en cómo lo cuenten los líderes y los medios, ¿vale? ¿Qué Ujú. valores toque en cada comunidad? ¿Qué hagamos después? Si integramos el hallazgo, si educamos, si en cambio ritualizamos esto, no lo sé, ¿vale? O sea, aquí hay muchos temas a considerar. En cualquier caso, no he encontrado un estudio que sea así particularmente amplio o profundo que una sociología y filosofía. Y eso es algo que podría hacerse. No sé si nos escucha algún sociólogo, pero estaría genial. Que creo que todos se han enfocado a civilizaciones avanzadas, al efecto de una civilización avanzada sobre una más atrasada que podría ser la nuestra. Ujú, Pero aquí, claro, aquí es una cuestión diferente, es una cuestión. Yo creo que sobre todo es eso, esa es la sensación de no estar solos en el universo, ujú, porque en cuanto eres consciente de lo inmenso que es lo que decía, te da vértigo, te da un vértigo absoluto. ujú. Y aquí el saber que hay otros luchadores en contra de la entropía en el universo Mm. anima. Y es algo Y que llevamos haciendo científicamente desde hace varias décadas. O sea, ya ujú. no solo hablo del proyecto SETI, que a todos nos encanta, ¿no? Sino también de que ya pusimos es que me estoy acordando de una foto muy bonita de los años 70 en la que sale Carl Sagan. La placa, Sí, no, con la misión Viking, ah, perdona, con un Viking, robotito, sí. claro, que pusieron en Marte por primera vez y que Ujú. llevaba también un laboratorio y que había diseñado un experimento, o sea, en este proyecto se diseñó un experimento para tratar de determinar si habían unas muestras biológicas por ahí. Y hubo un poco de confusión también Es en que ese claro, momento. es que casi me Mm. alucina que haya casi tenido más relevancia lo de la famosa cara marciana, que es una chorrada monumental, Como que, las que, caras de Belmez.
pero en Marte. que esto que está apoyado. Yo creo que la gente empieza a ver lo de la ciencia y ya desconecta un poquito. Es como demasiado complejo, demasiado extraño. Nos falta alguien que sea capaz de transmitirlo de forma didáctica y emocionante y que Sí, pueda esto transmitir todo lo que supone. Que más o es un menos poco. lo estamos intentando un poquito Sí, ahora. no, y es lo que decía Carl Sagan, que lo que hay que Ujú, hacer es encender la llama del asombro. Y ya después, si alguien quiere saber más, pues que profundice o que hinque los codos y ahí hasta el nivel que llegue, pero por lo menos ujú, que nos quedemos con el valor científico, filosófico y social de un descubrimiento como este y que lo pongamos en su sitio. Ujú. ujú. Muy bien, Sergio, pues ¿qué sacamos de todo esto? Yo creo que lo que hay que sacar es que hemos encontrado una posible firma de vida marciana. O sea, si se dice así, es ¡buah! Maravilloso. Ujú. ¿Tú qué Y piensas? bueno, y pienso que tenemos que luchar por traer esas muestras, por entendernos un poco Sí. mejor, ¿no? Como seres biológicos, por saber si estamos solos, por apaciguar las ansias de conocimiento con nuevos descubrimientos y al mismo tiempo, tal vez también por despertar nuevas ansias, ansias renovadas para resolver nuevas incógnitas, ¿vale? En eso consiste un poco el espíritu científico. Ujú. Porque, ¿qué hacemos aquí si no, Sergio? Claro, últimamente toda la exploración espacial se había vuelto tan fría, tan mercantilista, Ujú. que esto que sea ya ciencia pura, pues Pura, es ciencia fascinante, básica. Muy bien. fascinante. Muy bien, Sergio, oyentes, pues ha sido un placer retransmitir este programa. Somos Sergio y Elena. Bueno, estamos emitiendo en directo cada 2 semanas en YouTube, en Twitch, también en versión podcast, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etc, etc. ¿Vale? Mientras tanto, bueno, pues criaturas inquietas, sed buenas y pensad el cosmos y dejad vuestra huella de conciencia, porque aunque se disuelva como lágrimas en la lluvia, por lo menos habrá estado ahí. Y si eso os aflige, coged una buena peli como El Marciano, que no la hemos comentado, Ujú. y pedid una pizza y pasadlo bien. Acabamos el programa con la lectura de un fragmento muy cortito de Marte Rojo, que es la novela que hemos mencionado aquí. Y bueno, en este caso se la quiero dedicar a mi amigo Leandro porque hoy es su cumpleaños y porque es un amigo muy amado que me escucha desde 2014, o sea, cuando empecé por primera vez en radio con el Café Cuántico. Así que gracias, Leandro, y felicidades. Durante miles de años, Marte tuvo un poder sagrado para los humanos y su color lo convirtió en un poder amenazante, ya que representaba la ira, la sangre, la guerra y el corazón. Parecía un mundo sin vida. Se buscaron señales de vida marciana, pasada o presente, desde microbios hasta constructores de canales o incluso visitantes alienígenas. Como todos saben, nunca se ha encontrado una sola prueba. Y así, las historias han florecido de manera natural para llenar el vacío, igual que en el tiempo de Lowell o de Homero, o como en las cuevas o en la sabana, historias de microfósiles destruidos por nuestros bioorganismos de ruinas encontradas en medios de las tormentas de polvo y luego perdidas para siempre, de un gigante y sus aventuras, de un pueblo de pequeños y esquivos seres rojos, siempre vislumbrados fugazmente de soslayo. Y todas esas historias se hilvanan en un intento por dar vida a Marte, o por traerlo a la vida, porque todavía somos esos animales que sobrevivieron a la edad del hielo y contemplaban el cielo nocturno maravillados, y contaban historias. Y Marte jamás ha dejado de ser aquello que fue para nosotros desde el principio mismo, una gran señal,
un gran símbolo, un gran poder. Y entonces llegamos aquí. Había sido un poder. Ahora se convirtió en un lugar.